Vamos a hacer un algoritmo que forme un vector de n elementos cuyos valores son numéricos que entran de 1 por registro y luego obtenga la suma y el promedio de los elementos ubicados en las posiciones impares del vector. Realizar el siguiente análisis. Los datos de entrada son la cantidad de valores que conforman al vector, cada uno de los elementos del vector. Los datos de salida son suma de los elementos impares y promedio de los elementos impares. Como se conoce la cantidad de valores que se almacenarán en el vector número de elementos, se puede implementar un esquema cuantitativo. Se hará uso de la estructura para en el proceso de entrada y la estructura mientras para el proceso de cálculo de la suma y el promedio. Esto solo por ilustrar su ejemplo, ya que indistintamente puede implementarse cualquiera de ellas para los dos procesos. Recuerda, todo lo que hacen las estructuras para y repetir puede hacerse con la estructura mientras. Para obtener los elementos impares se inicializa el contador en 1 y se incrementa de 2 en 2, hasta que tome un valor que haga falsa la expresión lógica. Ahora vamos a definir las variables. N, número de elementos del arreglo. K, variable de tipo contador, utilizada como controladora de los ciclos para y mientras. V, nombre del vector. Suma, sumatoria de los elementos impares del arreglo V. Prom, promedio de los elementos impares. NEI, número de elementos impares del arreglo. Realizar el algoritmo. Se da inicio al algoritmo. Se lee el número de elementos del arreglo. Se configura el ciclo para el cual tiene en el primer componente en donde empieza, el contador, en este caso K, empieza en 1. En el segundo componente hasta donde va, que en este caso hasta n. Y en el último componente es el número del incremento del contador, que en este caso va de a 1. Se lee el dato a almacenar en el vector. Se finaliza el ciclo. Se inicializa la variable K. Se inicializa el acumulador suma y el número de impares a 0. Se realiza un ciclo que comienza en 1 y va hasta el número de datos del vector. Se va acumulando el valor que está en el vector en la posición impar. Se van contando los números. Se aumenta en 2 el contador para poderse ubicar en el siguiente impar. Fin del ciclo. Cuando termina de recorrer el arreglo, se suman los datos. Se muestran los resultados al usuario. Fin del algoritmo. Los elementos del arreglo se entrarán por filas. Para encontrar la suma de los elementos de una fila o de una columna es necesario un acumulador, que inicia en 0 cada que se cambia de una fila a otra o de una columna a otra. Este proceso de acumulación de los valores de los elementos se puede hacer de dos formas. Una es utilizando una variable auxiliar como acumulador y una vez que se sume una fila, el valor del acumulador se lleva a una posición del vector y se inicializa en 0 para obtener la suma de la próxima fila. O la otra es utilizando la posición del vector como si fuera un acumulador. Por tanto, el valor inicial de cada elemento del vector debe partir de 0 cada que se inicie la suma. En el algoritmo se plantearán las dos alternativas. La primera se utilizará cuando se estén sumando los elementos ubicados en cada fila y la segunda cuando se estén sumando los elementos pertenecientes a las columnas. Si la matriz es mat y tiene los siguientes elementos, los contenidos de los vectores se muestran a continuación. Definamos las variables. Entonces, definición de variables. NF,
número de filas de la matriz, NC, número de columnas, MAT, nombre de la matriz, y K, variables controladoras del ciclo. SUMAF, acumulador para sumar los elementos de las filas. VF, vector que contiene la suma de las filas. VC, vector que contiene la suma de las columnas. Ahora vamos a definir el algoritmo. Se inicia el algoritmo. Se leen las variables. Se define la matriz como MAT, indicando su número de filas y columnas asumiendo que ya están allí los valores. Se realiza el primer ciclo para ubicarnos en las filas. Se inicializa el acumulador de las filas. Se realiza el otro ciclo para ir recorriendo las columnas. Se realiza la sumatoria del valor de cada fila. Se finaliza esta para. Esto se hace dependiendo el número de columnas de la matriz. Este valor de la suma de las filas se va almacenando en el vector. Se finaliza el ciclo de las filas y se realiza dependiendo el número de filas de la matriz. Se realiza el siguiente ciclo para ubicar las columnas. Se inicializa el vector. Se recorre la matriz por filas. Se realiza la sumatoria. Se finaliza el para. Se imprime la suma por columna. Se finaliza el ciclo dependiente el número de filas. Se imprime el vector.